Manual del test de orientación en SUCIDIOS. Guidance en suicidios. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, docente, investigador. Derechos reservados. Introducción. Mucho se ha escrito sobre el suicidio y es uno de los temas más delicados en materia de intervención. Nuestro aporte será complementario e interdisciplinar, a los fines de estabilizar una vida complicada por la depresión, el pesimismo más radical, la falta de vitalidad, la falta de libido, de horizontes positivos, inundando la vida del sujeto, la visión catastrófica, entre otros. Hablamos de potencialidad suicida, y siempre es posible intervenir, orientar y empoderar al sujeto y su familia a los fines de lograr que se restablezca. De modo que, las tarjetas proyectivas, se orientan hacia la orientación a familias, docentes, parejas y al propio sujeto, inundado de pesimismo y desgano, apatía, abulia como falta de voluntad y lo que E.P. Rivière denominó, oligotimia, la falta de voluntad para enfrentar una vida. Un sujeto triste, depresivo, aunque no toda depresión es sinónimo de suicidio. De modo que, necesitamos un fino análisis del tema suicidio para poder escuchar, empatizar, preguntar, orientar y estabilizar una vida. También la consideración de una forma de psicopatología para poder definir mejor a nuestro sujeto predispuesto a atentar contra sí o suicida. Diferenciamos también la ideación suicida, en que solo termina en amenazas de suicidio sin que llegue al desenlace fatídico propio del que lo haría. De modo que, nuestro ojo clínico nos guiará en este entramado familiar, social y subjetivo del suicida. Definamos al suicida como aquel que padre de una forma de depresión intitulado depresión melancólica, psicosis melancólica o depresión psicótica. Es decir, estamos en un registro no neurótico y el sujeto está del otro lado, o mejor, del lado de la psicosis. De ahí la dificultad para que tome contacto con una realidad compartida, estructurar un proyecto de vida, de pareja y vivir la vida. Es decir, la depresión puede aparecer en una historia, una neurosis obsesiva, una paranoia o esquizofrenia, pero solo es peligroso en los casos de melancolía psicótica que caracteriza a un sujeto encerrado en su narcisismo o mundo interno. El suicida o sujeto con potencialidad suicida moviliza un mecanismo de defensa diferente al neurótico y se llama forclusión. Consiste en que el sujeto quedó excluido de lo simbólico, su inconsciente no se constituyó y se ve invadido de un goce insoportable que a veces es preferible no querer vivir más. Es decir, no se constituyó el mecanismo de represión, que es el que divide entre consciente, preconsciente e inconsciente. Es lo que le podría dar una historia, la posibilidad de manejar su historia subjetiva, la novela familiar, su proyecto de vida. Además, es por ello que se encierra en sus fantasías donde moviliza reproches al otro, a su padre que la abandona, a su madre y en definitiva a los primeros objetos de su crianza. Lo fallido de su subjetivación se localiza en un Edipo fallido, donde no ocurrió el mecanismo de represión sino el de forclusión del nombre del padre, que es la metáfora que sustituye el estar atrapado en el deseo materno y poder salirse vía identificación al tercer término que es el padre y que en Lacan es el lenguaje como portavoz de la cultura. El sujeto quedó atrapado en su inconsciente, inundado por alucinaciones, fantasías ambivalentes respecto de los demás, pero en donde no proyecta porque toda la agresión lo introyecta sobre sí. Es el sujeto que se siente culpable, que asume la culpa de todo su mal, y que vemos en los autorreproches que en verdad son reproches hacia el otro disfrazado como autorreproches. El paranoico proyecto desaloja la culpa y la persecución sobre el perseguidor. El suicida lo localiza en sí mismo, y se siente la fuente del mal, de quien no merece vivir la vida que le tocó y que aparece como delirio de autodifamación. Se trata como la basura del mundo, pero no la simple basura sino la basura. El desecho tal como aparece en el deseo de sus padres, donde podemos encontrar la gama de psicopatologías como un padre esquizofrénico o neurótico obsesivo súper rígido, una madre depresiva, igualmente con tendencias similares a la hija, etc. Pero lo que vemos como síntomas del melancólico o el suicida constituye en verdad los intentos de curación y como mecanismos de curación. Es el caso del delirio de autodifamación, que además es indicativo de qué tipo de depresión asistimos y de la necesidad de redoblar esfuerzos para evitar el desenlace fatídico. De modo que, facilitamos el proceso de delirio de autodifamación orientando hacia un ambiente familiar que facilite y que se entienda el proceso de parte de su pareja, los padres, amistades, etc. Es así como intervenimos en la guidance en suicidios. Dar exutorio a lo que el sujeto oculta, no habla, se encierra como un volcán que acumula odios, ambivalencias como amor, odio dirigido a sus padres, a quienes inculpa indirectamente en sus autorreproches que son reproches disfrazados. El sujeto se queja de la vida fea que le tocó y de hecho, la familia del melancólico suele estar devastada de problemáticas, de faltas de vitalidad, comunicación, violencias de parejas, divorcios y abandonos, quedando el sujeto a merced de sus objetos y fantasías. A medida que explicamos cada tarjeta iremos agregando conceptos para comprender al sujeto con potencialidad suicida. Aplicación del test. Constituye un test grupal e individual tanto como de parejas porque el caso de que un integrante de la pareja posea el síntoma procedemos a orientar a la pareja.
Es también un test de prevención, donde utilizamos las tarjetas para orientar, para estimular factores de protección o empoderamiento, estimulando la inclusión social, la participación social, institucional, etc., que brindan lazos, conexiones con el mundo social que empodera de por sí. También para usos pedagógicos en la escuela o en el marco de diversas formas de terapias donde se aplican como complementos. La aplicación puede durar 1 hora en aplicación individual y en casos de aplicación grupal hasta 2 hectosegundos merced a la fase de debates y elaboraciones grupales. Se procede a la entrevista preliminar del sujeto o del grupo, para conocer el mapa emocional, las problemáticas y en el caso del sujeto con síntomas manifiesta, conocer su historia, además de otros síntomas que pueda padecer. Con este mapa emocional, procedemos a presentar las tarjetas, explicamos para qué sirven y solicitamos indiquen los números que desean tratar. Puede ser de a 5 tarjetas para luego continuar con otras. El profesional agrega ciertas tarjetas claves según necesidades a tratar y fundado en el mapa emocional del grupo o la historia del sujeto. Se muestra la tarjeta para que perciban la imagen y se procede a explicar la consigna o de qué trata. Se utiliza activamente la mayéutica o preguntas que orienten hacia el tema, estimulando la participación. En las preguntas se busca una definición grupal de ideas previas sobre el tema y se confrontan ideas subjetivas con las grupales para finalmente el docente o el profesional dar aclaraciones que orienten hacia la lógica del tema. Es la voz autorizada y resulta crucial que en aplicaciones a familias o a parejas puedan comprender los pasos a seguir, como la necesidad de terapia, la activación de la red familiar de empoderamiento, la red de amigos, el papel de las redes virtuales, activar la vocación y el papel del confidente, entre otros. La consigna. Tenemos las tarjetas proyectivas que tratan los temas sobre la problemática de hoy. Cada tarjeta nos orienta sobre el tema y todas se vinculan con el tema. Pedimos entonces que opinemos y relacionemos cada tarjeta con nosotros mismos, con nuestra historia, con lo que nos pasa. La secuencia de orientación abarca 1. Fase de presentación y enunciado de la consigna, 2. Fase de aplicación, debates y elaboraciones, y 3. Fase de conclusión y aclaraciones del profesional. Se aplican cuantas veces sea necesario orientar además de la necesidad de monitoreo o seguimiento planificado en el tiempo para ver cómo evoluciona el caso, la familia, la pareja. De modo que, se recomienda un seguimiento semanal, incluso a diario en los casos agudos como apoyatura emocional. Orientaciones con cada tarjeta. Tarjeta 1. El culpable de todo. En los casos de sujetos predispuestos al suicidio ya tenemos a un sujeto melancólico de tipo depresivo, donde la depresión es el efecto y no la causa del suicidio. Es decir, se suele confundir fenómenos como la depresión con la causa, ubicado en la estructura del sujeto, que se estructura en el complejo de Edipo, que es donde el suicida padeció una falla de estructura, la imposibilidad de subjetivarse como un neurótico y acceder a la realidad compartida, a reprimir sus impulsos y goces deslocalizados, a hacer historia, etc. Es decir, se quedó del lado de la psicosis melancólica. Psicosis depresiva, aunque la depresión aparece en muchos cuadros como la histeria, la obsesión, etc., de modo que, tenemos una falla de origen, que el síntoma del suicidio busca subsanar. Y es que, lo que vemos como sufrimientos, como síntomas, el aislamiento, la anedonia, la abulia, etc., y lo que Pichon Rivière llamó oligofrenia como falta de voluntad para vivir. Por lo fallido de la estructura, el sujeto se posiciona en el lugar del desecho, en el lugar de la basura del mundo, del rechazado, del que no fue querido y muchas veces asistimos a la historia de un sujeto literalmente abandonado tanto en lo físico como desde lo emocional. Una abandónico típico. De modo que, localiza el mal en sí mismo, y no como el paranoico que desaloja la culpa y la persecución sobre los demás. Es un sujeto que se guarda la furia, la ambivalencia, etc., y cuando cae en un pozo melancólico se descompensa y allí es donde cambia cualitativamente su actitud ante el mundo y prefiere la muerte al sufrimiento intenso que padece. Es decir, el proceso de localizar en sí la culpa como una forma de la causa, de que él se asume como la causa de la debacle de su vida, de su familia, etc., lleva al sujeto a buscar extinguir la raíz del mal ubicado en él mismo. El corte simbólico que busca es la que no se dio en la constitución subjetiva del Edipo fallido y todo el tema del suicidio es un intento de subjetivación. El matarse implica el corte o castración simbólica que permite la división entre el inconsciente y el preconsciente, consciente. Es decir, el inconsciente como lo que posibilita diferenciarse, historizar, poder recordar y dialogar. Esta falla de estructura y el haberse podido subjetivar puede ser reparado, emparchado gracias a un Edipo sustitutivo, una identidad agregada, gracias al trabajo del delirio que le permite descargar odios, hacer catarsis, elaborar y lograr una nueva identidad. Pero requiere de un ambiente familiar facilitador y de hermanos, padres, pareja, etc., que entiendan el proceso y puedan ayudarlo a asistir al psicólogo en forma obligatoria, a grupos de autoayudas o de reflexión, abrirse a las redes de amigos y virtuales, hacer cosas, estudiar, deportes en lo posible, etc., para salir a luchar por la propia vida y el propio proyecto de vida.
En esta tarjeta entonces, orientamos hacia la necesidad de que el sujeto reoriente la culpa, el mal que siente hacia afuera, con la palabra, exteriorizando sus autorreproches que en verdad son reproches a los demás ubicados como pantallas de proyección de su malestar existencial y con semejantes testigos, el confidente que le haga el aguante y esté atento a sus inquietudes. Es el trabajo inverso al encierro en que localiza todo el mal en sí, para salir a compartir su sufrimiento con familiares que también necesitan orientación en el rol de soporte, de apoyo emocional, en el acompañamiento necesario y empático para con el sujeto. De modo que, ni proyecta al exterior como el paranoico, ni está dispersa en su delirio como el esquizofrénico, ni actúa en la realidad como el psicópata, introyecta estados emocionales que luego se acumula y lo lleva al callejón sin salidas de la caída melancólica que lo guía hacia el momento peligroso. Es lo que se debe evitar ayudándole a exteriorizar sus ideas, reproches, fantasías, lo que le pasa, etc. Y ello requiere el dispositivo de red familiar y social activo en todo momento. Tarjeta 2. El encierro en la fantasía. Operamos induciendo el activismo de la familia, de la pareja, de amigos y redes, incentivando la salida del sujeto de su encierro autístico defensivo. Es que el encierro en la fantasía se debe al dolor de existir, al mal dolor, a la depresión, donde incluso duele hablar. De modo que, buscamos el incremento del diálogo, el rapport empático, o enganche emocional con alguien significativo para el sujeto en su familia, su confidente, en quien deposita confianza y a quien acude en momentos de caída melancólica como incremento del malestar. Cuando habla de su malestar puede hacer pasar al campo de la palabra todo el sentimiento malo que lo asalta. Utilizamos el principio de reciprocidad sin interferencia, aunque también la mayéutica, para luego escuchar activamente lo que nos cuenta. Es la catarsis verbal, donde nos cuenta lo que la o lo aflige y le permite volver a poder tener algo de vitalidad. El autoabandono como abulia, falta de voluntad, tristeza, pesimismo, etc., sume al sujeto en el negativismo más radical. Tarjeta 3. La anedonia como entrega a la depresión y el negativismo. Es el encierro en su pieza, el no tener motivo alguno para hacer algo, disfrutar, etc., porque su vida se invade de pesimismo crónico, visión negativa, donde además se encastra con una atmósfera familiar igualmente triste, donde la visión pesimista invade a todos. El dormir aparece como un mecanismo de defensa ante una realidad difícil merced a su visión pesimista del presente así como del futuro. Todo proyecto es visto en sentido negativo, con lo que se autoanula ante cada propuesta para terminar encerrado en su mundo de fantasías, sueños y pesimismo. Incentivamos a familiares para que lo motiven a realizar ciertas tareas que le gustaba o le gusta, para que, active, y buscamos al confidente, que es el autorizado por el sujeto para comunicarse. El confidente es el objeto protector que le ayuda a conectarse con el mundo exterior a su mundo de fantasías y es quien influye en ella. Tarjeta 4. Visión pesimista de sí, de su familia, su pareja y su futuro. Es una verdadera negativización de toda su vida. El rechazo de la vida y el predominio de las tendencias negativas, el escepticismo, la visión catastrófica o peyorativización sumen al sujeto en una mirada negativa de sí, de su pareja entrevisto como triste, así como de su futuro. Es que decimos visión de sí, cuando el sujeto busca activamente ser, subjetivarse, lograr una representación de sí que depende de algo que tuvo su fallido en la infancia. Es decir, todo el mecanismo del suicidio está complicado por la dificultad para la subjetivación y constituyen intentos de subjetivación. De modo que, la dificultad para ubicarse en su propia historia, el ser invadido por fantasías ambivalentes, reproches y odios, sume al sujeto en la inmediatez de escenas negativas que sube en volumen como un volcán. Su opinión respecto del vaso de agua será negativa y pesimista. De ahí la necesidad de que no se aconseje sino al revés, se deja que saque afuera vía el lenguaje todo lo que lo aflige. Es decir, el pasaje del dolor moral, la aflicción moral, el sufrimiento similar a quien está atado y realiza esfuerzos para liberarse, aunque en su caso, son intentos de liberación de la imposibilidad de subjetivarse. Solo el pasaje por el carril de la palabra le va devolviendo consistencia a su ser, a su subjetividad en constitución. Recordemos que es lo que le falló en el Edipo allá lejos y hace tiempo. Tarjeta 5. Dar salida a sus objeciones a la pareja, peleas y conflictos familiares como descargas. Nos enfocamos en la escucha, empatía, receptividad, sin consejos y escuchamos sus quejas, sus descriptivas críticas de todo. Necesita ser escuchada en forma seguida para dar curso a sus preocupaciones, sobre todo en la fase aguda de su condición. El detonante de su sufrimiento puede tener larga data o incrementarse por el factor detonante, como un hecho doloroso, el descubrir por ejemplo que el padre no la recibe porque no le interesa mucho y que su madrastra está feliz por el tema. O una desilusión amorosa, un conflicto de pareja que se agudizó y todo el problema se torna en un callejón sin salidas. Es decir, le damos el hilo de Ariadna de la palabra para que pueda salir del callejón. La fórmula magistral es que escuchamos para comprender lo que dice y no para enjuiciarla, aconsejarla o insuflarle nuestro ideal de vida. Es decir, no la pintamos como Pigmalión para que sea como creemos que deba ser, sino escuchamos y orientamos hacia sus posibilidades a medida que sale de la crisis como fase aguda del brote melancólico.
Tarjeta 6. Un secreto de familia que desgarra al sujeto, el incesto. Desde ya que el incesto genera culpas y angustias que el sujeto contiene para su mal porque la violación de la prohibición del incesto es algo fundante, esencial para ordenar una vida, lograr una identidad integrada, un principio de realidad. El adulto perverso que provoca el incesto se mueve en un registro que repudia la realidad e induce la violación infringiendo un grave daño a la identidad sexual y emocional que sume al sujeto en preocupaciones y angustias desgarradoras que con el tiempo va mellando su vitalidad, se autoestima, provocando una definición negativa de sí. Porta el secreto de algo siniestro, inconfesable, que solo en contados momentos puede emerger si el confidente rastrea los orígenes de su inhibición, de su silencio y su sentimiento de culpabilidad que alimenta toda clase de miedos. Un verdadero núcleo de angustia que se calma cuando es compartida con alguien de confianza. Es el momento en que deposita en alguien la razón de su encierro autístico, de su pesimismo, de sus reproches disfrazados como autorreproches. Al pasar al carril de la palabra, logra controlar el sentimiento de culpabilidad y capacidad para distanciarse de su entorno y poder así calmar su angustia básica. Ser receptivo, comprensible, presente en todo momento incluso con la modalidad tecnología, etc. Ayudan a elaborar y recuperar coraje para seguir. Tarjeta 7. La violación como trauma que el sujeto no puede tolerar. El abuso de un padrastro, de un tío, un abuelo, etc. generan las condiciones para que el sujeto quede fijada en el lugar de lo malo, lo que deja de ser algo brillante con vida y que la sume en la tristeza de haber sido vejada en el orgullo de su ser femenino. El trauma le retorna en cada momento llevando a la identificación con sus agresores y el odio mortífero en que también agrede a tales en su fantasía, para llegar al momento en que la fantasía amenaza con pasar al acto y donde se confunde con sus agresores a quienes agrede agrediéndose. Es decir, el sujeto se autoagrede pero en su mente, en su fantasía, a quienes mata es a sus agresores. Es un momento en que intenta librarse de todo, de separarse como sujeto, de diferenciar lo terrible de lo que no lo es, pero a costa de negativizarse y quedar presa de la imposibilidad de ser sujeto. Es un intento de subjetivación, elaboración del trauma, de librarse de la historia maldita, de sus agresores, de una historia de horror. La historia del suicida no es buena y la familia que le tocó en suerte posee conflictos de toda clase que al sujeto lo hace sufrir más de lo que un sujeto podría tolerar. Tarjeta 8. El volcán debe hacer erupción cada tanto. Es decir, el sujeto con potencialidad suicida o también con predisposición al suicidio por el factor disposicional, si lo vemos desde las series complementarias del psicoanálisis y también desde la teoría de la enfermedad única de Perrivier, no exterioriza sus reproches hacia el otro, la culpa fundamental que siente, porque lo introyecta sobre sí, localizando el mal en sí. De modo que, en su mente, se va acumulando tensiones, odios mortíferos y reproches que llegado a cierto umbral de tolerancia, se brota o expulsa el reproche pero como autorreproche. Es decir, incluso cuando manifiesta sus frustraciones, angustias, reproches, etc., lo hace posicionándose como el culpable de la situación. O mejor, como el deshecho, el indigno, el que no merece vivir la vida que le tocó. De modo que ve todo mal, se siente mal y percibe el mundo como se siente. Nuestra operatoria es entonces facilitar que el volcán haga erupción según el tiempo propio de cada sujeto, porque hay una carga emocional y descargas cíclicas que sigue un tiempo particular en cada uno, cada 2 días, 3, etc. Orientamos a la familia para que ponga orejas, empatía, facilite la emergencia del delirio de indignidad, de autodifamación y que los reproches no consisten en un desprecio ni ataque a la familia sino algo propio de su condición. Algunos padres pueden creer que reniega e inculpa a la familia, por lo que debemos asesorar sobre el sentido del síntoma, de cómo el delirio es curativo, que necesita descargarse, recordar cosas que le hicieron, y que la tarea de la familia consiste no en pelear con el sujeto sino considerar tales reproches como fantasías que necesita descargar. Tarjeta 9. Apoyo en la pareja, una amiga o un familiar empático. Es fundamental que alguien se ponga de su lado, que lo escuche, que sea su confidente, su psicólogo, con una empatía avezada consistente en que pueda escuchar e identificarse con su dolor sin quedar comprometido en el intento. Esto requiere que el familiar o la pareja comprenda las razones del por qué se debe facilitar el delirio, donde a veces puede que recuerde cosas de la familia, de la pareja, etc., que para los familiares resulta un ataque. Lo mismo para la pareja, por lo que debemos evaluar las posibilidades del confidente, asesorarlo sobre la dinámica del tema. El sujeto se cura en la medida en que delira, hace catarsis, se descarga y puede luego acceder al momento elaborativo en que puede pensar algunas cosas en forma más clara. Pero ello requiere de un apoyo emocional, de un acompañamiento emocional que puede ser un perfectamente, a falta de confidentes de la red de amigos o de la familia. Tarjeta 10. Fantasías de estar muerto, de intentos y métodos utilizados. Crucial porque con esas fantasías evaluamos si atentaría contra sí, en qué medida está identificado al muerto, y los métodos que utilizaría. Diferenciamos también la simple ideación suicida de los casos en que sí lo haría o ya tuvo intentos, por lo que las medidas preventivas y de empoderamiento familiar y del sujeto deben duplicarse. Si detectamos que habla de terminar como alguien, de algún caso, etc.,
Entonces estamos ante el efecto Werther, que consiste en que sigue el curso de algún mal ejemplo, de algún caso que está imitando y operar para despotenciar el modelo que tiene gracias a noticieros, películas o trascendidos. También abstraemos si tal identificación con el muerto tiene alguna determinación genealógica como probable suicidio genealógico o transmitido desde el linaje materno o paterno. Ante tal circunstancia, operamos historizando, preguntando sobre el tema, haciendo pasar a la palabra tal caso de la prehistoria familiar, de la historia de cada padre, a los fines de sacarle potencia, indicándole al sujeto con alguna anécdota o casuística de que a veces se suele seguir los pasos de algún suicidio familiar. Lo confrontamos en un intento de sacarle potencia y como medida de urgencia para estar seguro de que no va a dar el paso que dio aquel familiar lejano. En definitiva, operamos la desidentificación y la igualación de su vida con el del muerto cuyo paso sigue. Lo mismo en los familiares y con sumo cuidado para que el tema corra en la familia y pase al plano de la conciencia, el debate y así, en un tono simple, sin afán de alarmas, problematizar el caso para que no vuelva a repetirse en la familia actual. Tarjeta 11. Rupturas amorosas que derrumba al sujeto. Sin lugar a dudas que el depresivo, de tipo melancólico, posee menos recursos para enfrentar una ruptura amorosa, por lo que, se derrumba, sufre la caída melancólica, va al fondo de sentirse mal, de sentirse culpable, de hacerse cargo del mal que le aqueja pero inculpándose. Al mismo tiempo, se infla de odios y ambivalencias, amor, odio hacia la pareja, y como globo, estalla en un momento dado. Es la descarga necesaria que necesita del confidente, del apoyo emocional, de la muleta familiar o de amistad, y allí es donde necesita la activación de la red familiar de contención y de la red social de contención como amigos, redes, pero sustanciales, con vínculos donde se preocupen por ella y no solo de un apoyo superficial. En un caso, cuando ella le dijo que la cosa se terminaba, el joven fue y se disparó, o el caso de la joven que fue y se tiró de un puente, etc. Son ejemplos tristes e impactantes, pero la coyuntura del desencadenamiento o factor actual traumático se encastra con el factor disposicional infantil, llevando al sujeto a negativizarse, en un intento por ser sujeto, por solucionar algo donde ignora que es quien queda comprometido. Tarjeta 12. El efecto Werther o la identificación al suicida. Suele ser común que ante la emergencia de un caso sucedan otras, en una suerte de generalización del síntoma, con identificación al síntoma, verdadero contagio emocional trágico. El efecto Werther proviene de una obra de Goethe donde el joven Werther, consecutivo a una desilusión amorosa, va y se mata, lo que desencadena la proliferación del acto merced a que muchos sujetos pueden encontrarse en las mismas situaciones emocionales. Es decir, la identificación con el igual, como casos de mayores de edad que se suicidan ante abandonos, maltratos, rechazos, etc. Ante casos en la zona, salimos a los primeros auxilios emocionales en suicidios, para despotenciar la influencia de tales casos en nuestro sujeto, orientando a la familia, a docentes en el caso de instituciones donde suele suceder el efecto Werther, así como la activación de la red de amigos, el rol del confidente o apoyo emocional, la familia para que module la comunicación y logren contención y empoderamiento del sujeto. Desde ya grupos de autoayudas y la asistencia al psicólogo para que tomemos recaudos de toda clase. Desde ya que el enfoque preventivo nos lleva a anticipar este efecto ya en la comunidad, concientizando y empoderando a familias y jóvenes tanto como a la tercera edad o adultos interesados en el tema por alguna cuestión. Tarjeta 13. Los métodos que imagina o ha utilizado. Es el proyecto suicida como un plan de vida, donde el sujeto no ve futuro, no se ve a futuro, y el padecimiento del goce insoportable lo remite a que es preferible morir que vivir así. A ello se suman los agravantes familiares, conflictos crónicos, desamores, clima familiar pesimista, etc., que necesitamos despotenciar a los fines de un ambiente familiar facilitador del proceso de desprogramación. El viraje que operamos es desde el proyecto suicida como potencialidad suicida hacia un proyecto de vida y plan de vida exenta de fantasías de matarse. Sondeamos sobre los métodos que imaginan, si se está despidiendo de todo, si escribió algo al respecto, si compró armas, pastillas, etc., que son indicativos de que va a atentar contra sí. Allí redoblamos la activación de la red familiar, red de amigos, el confidente, apoyo emocional, redes, la asistencia al psicólogo y si hiciere falta, la internación y medicación debido a la crisis y el peligro de que atente contra sí. Es el momento más delicado y lo mejor es ir tomando recaudos con la familia, con la pareja, con el apoyo emocional y anticipar con un buen programa de orientación. Tarjeta 14. Los casos de inducción del suicidio en la reyerta de parejas y en otros vínculos como la familia, trabajo, escuela, como en los casos de bullying o mobbing en el trabajo, etc. Es decir, analizamos los casos en que un sujeto induce una situación en el otro empujando al suicidio. El caso del joven que se suicida cuando la pareja le retruca un "y mátate si querés", con lo que el sujeto no tenía de qué agarrarse y se mata. Es decir, en un vínculo intenso, de determinación recíproca, de dependencia emocional, etc., uno de los sujetos no mide las consecuencias de su accionar y empuja a la otra parte al suicidio sin ninguna consideración empática.
Además, tales vínculos se cargan de emociones, de reproches, incluso de venganzas emocionales a partir del libro de cuentas en que anotamos lo que consideramos que nos hacen. En otro caso, ante la ruptura, el padre le solicita al joven que sea prudente, que tenga consideración, pero que no obtuvo eco y el joven se alejó, dejando sin recursos a su novia melancólica que terminó atentando contra sí. Cabe acotar que estos casos se dan en sujetos predispuestos con potencialidad suicida, con depresión mayor, con depresión melancólica. Sin embargo, el desconocimiento impide atribuir culpas, con lo que, estos casos quedan en el registro de la alienación humana en el mundo de la ignorancia que necesitamos solucionar a través de prevenciones, alfabetización emocional, charlas de concientización, entre otros. Tarjeta 15. La importancia de terapias individuales, grupos de apoyos o de autoayudas y orientaciones al sujeto y grupo familiar. Como lidiamos con sujetos predispuestos con la potencialidad suicida como factor disposicional del desarrollo infantil, que se puede encastrar con un factor actual o desencadenante de índole traumático, necesitamos empoderar al sujeto para el momento de la caída melancólica, que es cuando es inundado por fantasías negativas de desesperación y angustia, de un goce insoportable que le retorna sobre sí, etc. Necesitamos tomar la iniciativa preventiva de derivar al psicólogo, que a su vez se fija si deriva al psiquiatra para la medicación o, en el peor de los casos, la internación necesaria hasta que pase la fase aguda de brote. En el mismo sentido de empoderamiento vincular del sujeto concretamos cuando aconsejamos asistir a los grupos de autoayudas, a los grupos de orientación, con tarjetas, etc., debido a que el sujeto considera que es mejor morir que soportar lo insoportable de un goce fuera de lugar. Por goce, no aludimos al placer sino a lo que en psicoanálisis se conoce como lo insoportable que retorna en lo real de lo que el sujeto siente. Sería la figura de la desesperación que le asalta en ciertos momentos del día y que en la fase aguda se intensifica llevando al sujeto a las fantasías de matarse, en pensar en las formas de matarse, en los medios, etc. Tarjeta 16. La autoagresión o sus simulaciones son contra el objeto perdido o el perseguidor interno. El suicida localiza al perseguidor en sí mismo, como los personajes conflictivos de su historia, de su vida cotidiana, conflictos de parejas de sus padres, sus peleas cotidianas con una madre exigente que pretende imponerse por la fuerza, cuando el sujeto, sin recursos para enfrentar un proyecto de vida, se sumerge en el pesimismo, la anedonia, la abulia y el negativismo más radical. Es así que se pierde como autoabandono, en consonancia con su identificación con el objeto perdido, perdiéndose como sujeto. Al mismo tiempo, se identifica con sus perseguidores internos de quienes no se diferencia, llegando a sentimientos de odios mortíferos que el sujeto busca negativizar sin darse cuenta que a quien mata es a sí mismos. Freud diría, el superyo mata al yo, mata al objeto perseguidor matándose a sí mismo. Tarjeta 17. Trata sexual versión familiar o social que incrementa la auto-indignidad y riesgo. En un caso, además de los abusos de su padrastro, la sujeto era enviada para la trata sexual, con lo que, al evidenciarse en el ámbito educativo, la joven se suicidó. Tanto el abuso y su sentido terrible de violación de la prohibición del incesto, base de nuestra cultura, de la posibilidad de prohibiciones, orden en el caos, etc., como el ser objeto de los tratas, etc. El sujeto prefirió matarse, matando a todos sus objetos perseguidores en un intento de librarse del gran mal que le tocó en vida. Es decir, los abusos sexuales, el incesto familiar, la prostitución, etc., operan como factores negativos que incrementan el deseo de muerte al tocar la dignidad de las personas, al destruir moralmente a un sujeto que recibe una imagen de sí muy negativa. De allí que si detectamos casos así, trabajaos la dignidad permitiendo el delirio de indignidad, la descarga de todo lo que le hicieron, que el volcán erupciones para luego orientar hacia los potenciales del sujeto, sus posibilidades. Tarjeta 18. El álbum familiar y de linajes, los legados como herencias malditas. En cada linaje, estudiamos si hubo casos de suicidios que se pudieron transmitir en el eje transgeneracional en la historia familiar. Tanto en el linaje materno y su árbol como en el árbol del padre, rastreamos los modelos transmitidos a los fines de localizar el origen y desarrollo y cuál es el modelo que persiste en uno de los hijos, ubicado en un lugar maldito como lugar del suicida. Solemos hacer la familia que hicieron de nosotros, con lo que, le hacemos a nuestros hijos lo que nos hicieron a nosotros de no mediar conciencia. Al mismo tiempo, distribuimos los roles inconscientes, los lugares inconscientes, de acuerdo al tipo de familia que nos vio nacer, con lo que, ubicamos a los hijos en lugares como el del suicida, así como de otros males de archivos que son condenatorios si no los hacemos conscientes para sacarle poder. Decimos álbum familiar y de linajes, porque allí aparecen escenas, recuerdos, sucesos, legados, modelos transmitidos que persisten en un sistema de vida que suele llevar a la condena de algunos hijos. Tarjeta 19. La prevención inespecífica para empoderar y brindar herramientas de protección. A los fines de evitar el efecto Werther, como el caso que noveliza Goethe, donde el sujeto sufre una desilusión amorosa y se quita la vida, lo que llevó a que otros jóvenes predispuestos hagan lo mismo. Es decir, la identificación al síntoma, al método de matarse, al proyecto suicida, que suele generalizarse en el contagio emocional como forma de identificarse al igual.
De modo que, no realizamos prevención específica en estos casos para evitar asesorar a los predispuestos y orientar hacia factores protectores, a través de escuelas participativas con grupos de prevención de diversos temas, deporterapias, teatros, talleres de toda clase, etc. Porque un joven con fuertes lazos sociales que ancla en tribus urbanas participativas con vínculos en las redes, con una familia continente, dialógica y empática, se encuentra protegido del suicidio. Digamos, prevención inespecífica donde realizamos la prevención de muchos temas y no solo el del suicidio. Recuerdo en la secundaria donde fui director, era una escuela con múltiples proyectos participativos, culturales, deportivos, charlas de especialistas, teatros didácticos, protagonismo de los jóvenes, docentes empáticos y con inteligencia emocional, entre otros. Lo mismo debe ocurrir en el barrio como el aula social, en CIC, SUM, ONG, etc., repletos de ofertas participativos. Tarjeta 20. La anorexia como síntoma de la melancolía depresiva. La anorexia se suele asociar con la histeria y efectivamente puede aparecer en varios cuadros. Así, se la suele considerar en relación a los problemas alimentarios un ideal corporal familiar exigente y moda social idealizada que, en la histeria, se justifica. Pero cuando aparece en la melancolía depresiva, la cosa es de mal pronóstico y necesitamos analizar finamente para orientar a la familia, al sujeto y su pareja. La melancolía lleva al efecto del abandono, a identificarse con el desecho, con lo que ya no sirve, y en el marco de un ideal corporal que puede aparecer como exigente y en consonancia con la moda en materia de cuerpos. Es decir, la anorexia como el deseo que se anula, que se mata, ya aparece como suicidio del deseo de vivir, porque mata la vitalidad, el hambre y no come nada. Es así, el equivalente de matarse de a poco, lo que se va cumpliendo a medida que enflaquece. De modo que, orientamos en el sentido de la internación si ya está muy flaca con nutricionistas y derivación al psicólogo, además de grupos de autoayudas y de orientación. Tarjeta 21. El insomnio como síntoma combinado con la apatía y falta de voluntad. En muchos casos, el sujeto se vuelve noctámbulo porque duerme muy tarde. Se encierra en sus juegos hedonistas, el celular, las redes, etc., que le permite evadir la angustia y desesperación pero que luego se muestra inoperante para paliar la soledad. En estos casos recomendamos asistir al psiquiatra a los fines de unos tranquilizantes y poder dormir. Sin embargo, no pretendemos la medicalización, sino de forma instrumental, para que pueda dormir a horario y soportar los momentos de intensa angustia y desesperación. Por otro, el remedio emocional, la atención de un familiar significativo, de apoyo emocional así como la red de amigos junto al monitoreo del orientador, ayudarán a sentirse más segura y poder enfrentar su situación. Tarjeta 22. Sujetos con baja posibilidad para sublimar aunque no imposible. El depresivo entristece toda actividad cultural merced a su enfoque pesimista de la vida. Se ve mal y por ende, ve mal todo, incluso su futuro. ¿Cuál sería la razón para realizar actividades sublimatorias o culturales? No tiene sentido para él mismo, aunque la apuesta es que podamos hurgar en su historia respecto de actividades culturales, dibujos, pinturas, música, danza, etc., que, por mínimos que sean, ayudarán a reactivar su interés por actividades de este tipo. La sublimación es la transformación de todo lo negativo en él, la pulsión de muerte, en acto vital, en pulsión de vida, en proyectos positivos, pero solo no puede. Hará falta la insistencia cuidadosa de la red familiar, su confidente o apoyo emocional, la red de amigos, el orientador e incluso algún profesor o preceptor con quien haya entablado lazos significativos. De modo que, estudiamos sus inteligencias múltiples, sus posibilidades a los fines de una buena oferta de actividades para que pueda realizar en el marco de su encierro pesimista, en sus momentos de compartir, entre otros. Desde ya que la ciberadicción es su preferido merced a que las tecnologías ofrecen un efecto de fascinación que los atrapa. Los juegos pueden ayudar y de hecho, un modelo que les sirva de sostén identificatorio ayudará. Lo que en otros casos consideramos como ciberadicción, en estos casos es un aliciente. Un taller literario como lituroterapia o literatura terapéutica, salidas con amigas, visitar amigas en sus casas, un novio estimulador y alegre, asesorar a la escuela para que inviertan tiempos en tales sujetos, a ciertos profesores consejeros, etc., ayudan enormemente. Tarjeta 23. No es aconsejar ni pintarle o esculpir una vida, es destituir la mamusca hacia el fondo de su historia. A pesar de que el depresivo posee lentificado sus funciones intelectuales, le duele pensar algunas cosas sobre su vida, insistimos en escuchar sus historias, hurgando en su pasado, en su historia subjetiva, tal como considera que sucedieron las cosas. Puede que difiera de la historia familiar, donde los padres manejan otras referencias sobre los sucesos, pero orientamos en el sentido en que tales fantasías ayudan a dar salida a su depresión y le posibilitan acceder a momentos de elaboración. Es decir, vamos conociendo sus modelos identificatorios, los sucesos que lo marcaron, para llevarlo al plano de la palabra, las preguntas, armando la historia conjuntamente con él y así sacarles poder patógenos o eficacia simbólica para derrumbar al sujeto.
Mejor dicho, la destitución subjetiva implica ir viendo sus identificaciones o modelos estructurantes, intentando encontrar el punto de falla, lo que no se dio, como una padre imposible que nunca la quiso, un abandono paterno, materno, pérdidas que dejaron al sujeto sin recursos como para una estructuración positiva. Sabemos que tal falla es estructural y se da en el complejo de Edipo fallido, donde quedó sin posibilidad de subjetivarse de una manera que pueda controlar su vida. Al mismo tiempo y como algo crucial, buscamos encontrar lo que la mamusca oculta como personaje importante y que atentó contra sí y que el sujeto lleva en su mente a título de modelo a seguir. Es decir, su lugar simbólico en el deseo de sus padres que la ubicaron en un lugar problemático y que compromete su misma posibilidad para vivir. Tarjeta 24. La abulia como falta de voluntad, iniciativa, apatía y proyecto de vida. La abulia es la falta de voluntad y que Enrique Pichon Rivière denominó oligotimia. Es la falta de voluntad para enfrentar la vida y que depende de la asunción de la subjetividad y su historia, cosa que se vio comprometida en los comienzos del proceso de subjetivación en lo que se conoce como complejo de Edipo. Es decir, dificultad para estructurarse como un sujeto conectado con la realidad compartida, como un neurótico o normal. La apatía es uno de sus indicadores y es la falta de motivación para participar en la familia, los estudios, la vida social, la amistad o en un amor positivo. De modo que, procedemos a poner oreja, empatía, escuchamos a la familia, a la pareja, etc., a los fines de comprender qué le pasa, qué hace, cuánto duerme, qué iniciativa tiene, si hay proyectos eclipsados, entre otros. Allí entonces procedemos a insuflar vida, a orientar a la familia hacia la atención hacia la misma. El interés de los demás suele sacar al sujeto del ensimismamiento, del encierro autístico y a pasar al campo de la palabra, lo que de otra manera quedaría en el plano de la fantasía y la desesperación, con lo que luego tiene de peligro porque orienta al sujeto hacia la solución final. Tarjeta 25. Del autorretrato o autoimagen negativo y pesimista al autoimagen positivo. Sabemos que el autoconcepto del sujeto es negativo, que se ve mal, ve todo mal y que opina en forma pesimista de sus posibilidades. No percibe vida en su vida y comienzan las fantasías de morir, de abandonar este mundo triste y problemático, donde le tocó estar del lado del que le va mal, del que no es querido, del rechazado. De modo que, su autoimagen inconsciente es pesimista, negativa. Lo vemos en sus opiniones, en cómo se ve y resulta urgente comenzar a sacarle potencia a tal imagen negativa buscando en su discurso la frase maldita, o nominación, en que una figura significativa de su vida lo definió en forma negativa, no servís para nada, etc. Son las maldiciones familiares, como maldicción, como maldecir algo sobre una hija o hijo y que por el poder simbólico condena al mismo al sufrimiento. Las figuras de autoridad que le pudieron servir para estructurar en un buen concepto lo condenaron. Y aún atentaron contra él mismo, originando traumas, abandonos, falta de amor, maltratos, abusos, incestos, etc. La activación de una red familiar orientada, más positiva, junto a la red social de amigos, el orientador, el psicólogo y los grupos de autoayudas, etc., posibilitan que el sujeto mejor estima de sí como autoestima y autovaloración mejor. Es decir, una autoimagen mejor. Tarjeta 26 del delirio de autodifamación y depresión a la estabilización con una identidad más positiva. Freud nos enseñó que en la psicosis el delirio es restitutivo, porque es cuando vuelve a conectarse con los demás a su manera, en forma delirante pero lazo y conexión al fin. Le restituye identidad, grados de relación con la realidad y como posibilidad de conectarse con la realidad. De modo que, orientamos para facilitar el proceso, un ambiente facilitador del delirio de autodifamación, del reproche a la familia, que, el inconveniente que tiene es que ciertos padres consideran las acusaciones como algo real, por lo que, orientamos a los mismos a entender la lógica el delirio, en los casos de melancolía depresiva o de potencialidad suicida. A medida que pasa al campo del lenguaje todo su malestar, se va curando, su identidad va cobrando forma y puede volver sobre lo andado, su historia de víctima pospuesta, no querida, rechazada, abandonada, etc., lo que es algo. Es decir, apuntamos a lo que en psicoanálisis lacaniano se llama estabilización, vía el delirio de autominimización, de autodifamación. Si los padres aceptan tanto como sus hermanos la pareja y la red de vínculos que el sujeto posee, el pronóstico es bueno. Por su parte, el orientador oficia de muleta simbólica, de sostén de su ser vía comunicación a través de tecnologías como el celular, estando al tanto del desarrollo del sujeto. Si el psicólogo que lo asiste maneja la misma referencia freudiano y lacaniano, las posibilidades son mejores aún. Tarjeta 27. El amor es curativo y más si está orientado hacia el arte de amar. Orientamos a la pareja a los fines de que comprenda que el estilo de amor de su pareja depresiva es receptiva, diferente a otras formas de amar y que deberá ser comprensible y motivarla para compartir sus ideales de vidas como invitación a transitar otros gustos, salidas, compartir cosas, al mismo tiempo que el cuidado, protección, consideración y empatía como para que no sea impositivo en el sentido de insuflarle el modelo de amor proveniente de su familia de origen como suele suceder.
Es decir, ser directivo, organizar la vida, asistirla en sus tristezas y miradas pesimistas y al mismo tiempo comprender que está haciendo todo lo posible para salir de su enfoque negativista de la vida. Es decir, un apoyo emocional que no consiste en ser el terapéutica de su pareja, sino una forma de vivir donde sintoniza con la forma de ser diferente de su pareja al par que considera sus necesidades de quejarse, de su visión pesimista, de su desesperanza ante todo para poder orientarla de a poco hacia una visión más positiva. Cuidado, protección, estar predispuesto, empatía, disciplina, conocimiento, etc. Son las dosis del arte de amar que necesita para encaminar la pareja. Tarjeta 28. El incentivo de sus inteligencias múltiples, para lograr inserción social, nuevos vínculos, etc. Por precarias que sean sus salidas y vínculos, incentivamos el lazo social, la amistad, asesorando también a la amiga, el amigo, a los fines de que puedan comprender la depresión de su amiga y poder así ayudarla hacia enfoques más positivos. Consideramos sus habilidades reales, sus inteligencias múltiples, a los fines de su inserción en capacitaciones, orientar la vocación, concretar estudios que inició o siempre deseo poniendo a funcionar el deseo eclipsado por la depresión. Es decir, el foco del deseo es lo que está detenido en estos casos y darle una mira, ofrecerle orientaciones hacia sus posibilidades redundarán en mejores vínculos, inserción, logro de nuevas identificaciones y como resultado, un nuevo yo más seguro que el que se veía inundado de desesperanzas, pesimismos y fantasías de terminar consigo mismo. Tarjeta 29. Necesita sentir la pérdida, llorando, el llanto la humaniza, es catarsis y le permite liberarse de emociones negativas. Lejos de lo que se suele creer, el llorar es una forma de ruptura con ciertas escenas dolorosas como desprendimiento, como separación de algo doloroso y que nos devuelve cordura, descarga traumas e incentiva el proceso de elaboración. Es decir, necesita llorar la pérdida sentida, imaginada, real o fantaseada de su historia para poder sentir que existe, que es alguien, que merece ser y en todo esto cumplimos el rol de depositario seguro, ganando la confianza del sujeto que pone a prueba a todos para poder confiar y que necesita de verdad un hombre para llorar sus penas reprimidas. Darle la posibilidad al volcán para que erupciones, para que llore lo que nunca lloró, lo que no se permitió llorar, como terapia del llanto, que suele generar penas pero en verdad debe alegrarnos porque se está liberando de muchos sufrimientos ocultos en su mente. Tarjeta 30. Activamos el GPS emocional, el monitoreo periódico de apoyos y el refuerzo de la red social, familiar y virtual preventivo. Efectivamente, organizamos un dispositivo de redes, que van desde la red familiar continente, que entiende el proceso, que comprende que necesita delirar, necesita llorar, quejarse, sacar afuera su pesimismo y desesperanza, etc. Tanto como en la red de amigos, la red social y virtual, protegen al sujeto de recaídas y nutre su identidad de apoyos provenientes de su familia, la red de amigos, su pareja así como la red virtual. El orientador oficia de supervisor de todo el proceso, evaluando el desarrollo de los dispositivos y comunicándose en forma periódica y necesaria con el sujeto y su familia a los fines de mantener activa todo el dispositivo de red.